Estamos grabando. Bien. Ya, bienvenidos, bienvenidas a la primera clase del MA3403, Probabilidad y Estadística. Mi nombre es Felipe Tovar y voy a partir con una pequeña presentación mía. Bueno, yo soy académico de la nueva iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial de la Facultad, no sé si han escuchado hablar de ella. Soy también coordinador del Máster en Data Science que acaba de empezar este semestre, es un magíster nuevo de Ciencia de Datos. Y antes de unirme a la iniciativa de datos, trabajé en el DIM y en el CMM desde el 2016. Fui investigador en el CMM y desde el 2018 fui profesor en el DIM hasta junio de este año que me cambié a la iniciativa de datos. Yo soy ingeniero eléctrico de la facultad, estudié en el DIE, hice mi carrera y mi magíster ahí, y mi doctorado también es en ingeniería eléctrica, en una subdisciplina que se llama procesamiento de señales, que es como análisis de datos también. Hice un postdoc también en aprendizaje de máquinas, y esa es mi área principal de investigación, aprendizaje de máquinas con un enfoque de estadística aplicada. Entonces, por eso voy a tratar de darle a este curso un enfoque un poco aplicado también, donde podamos ver experimentos y le hagan sentido las cosas que vemos. ¿Ya? Quiero partir entonces, cualquier cosa me pueden interrumpir en el momento, a veces no veo el chat directamente porque lo tengo en otra pantalla, no lo quiero poner aquí encima para no pisar la presentación, pero me cuentan, cualquier cosa pueden interrumpirme. Quiero partir entonces la clase con un no sé si experimento llamarle o una recreación. Pensemos lo siguiente, hay un paciente que va al hospital a hacerse un procedimiento con una droga experimental, ¿no? Entonces hay no sé, la hermana del paciente va donde la enfermera y le pregunta a la enfermera, ¿cuál es la probabilidad de que mi hermano se sane con esta droga? ¿No? Entonces, la enfermera le dice, bueno, no sé, porque son todos los pacientes distintos, las condiciones son todas distintas, puede reaccionar de forma inusual, entonces es difícil ver, o sea, es difícil decir cuál es la probabilidad de éxito, ¿cierto? Entonces, la enfermera le dice, espero que funcione. Entonces la hermana le pregunta, sí, pero ¿cuál es la probabilidad de que funcione? Además de que tú esperas que funcione. Bueno, le sigue insistiendo que cada caso es distinto, ¿cierto? Entonces, para seguir guiándola al razonamiento que quiere lograr la hermana del paciente, le dice, bueno, pero entonces, a ver, si tuviésemos una población de 100 pacientes, ¿en cuántos de estos 100 pacientes, bueno, y además con las mismas condiciones, misma edad, misma enfermedad, todo el tema, cuántas veces, o sea, o cuántos pacientes de estos 100 crees que esto funcionaría, que la droga funcionaría? Entonces la enfermera ya se empieza a enojar un poco, ¿cierto? Le dice, bueno, ya te dije, son todos distintos, ¿ya? Por algunos funciona y por algunos no funciona. ¿Ya? Entonces sigue insistiendo la hermana y le dice, bueno, pero a ver, si tuvieses que apostar, que funciona o no funciona, entonces, ¿qué harías? Entonces la enfermera le dice, bueno, yo apostaría que sí funciona, ¿no? Si tuviese que apostar, apuesto que sí funciona. Entonces la hermana le pregunta, bueno, ok, entonces ¿cuánta plata apostarías? Para poder tener una noción de cuán comprometida está la enfermera con el procedimiento. Y ya la enfermera le dice, bueno, deja de perder mi tiempo, ya te dije que creo que funcionaba. Entonces, este ejercicio es para así informalmente, identificar dos concepciones sobre la probabilidad. La concepción que la hermana del paciente está postulando es una concepción de frecuencia de ocurrencia, ¿ya? Que uno puede atribuir a la aleatoriedad de un proceso como una propiedad intrínseca de este proceso, ¿ya?
lanzamiento de un dado, uno puede decir que intrínsecamente tiene cierta aleatoriedad, y por eso uno habla de la probabilidad de obtener cara 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Y uno puede calcular esas probabilidades desde el punto de vista de una frecuencia límite. Una frecuencia límite es simplemente el número de casos favorables partido por casos totales. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que salga una cara 3 en un dado? Bueno, yo lo lanzo infinitas veces y las veces que me sale un 3 la divido por todas las veces que lancé. Y esa es la probabilidad de que salga un 3. Y es ese el concepto de probabilidad que está apuntando. ¿Ya? Sin embargo, la enfermera no entiende la pregunta desde ese punto de vista y la entiende como un grado de creencia. ¿Ya? O sea, considera que el proceso de que la droga funcione no es un proceso aleatorio, ¿ya? Es un proceso que simplemente tiene un resultado que nosotros no conocemos. Entonces, como nosotros no conocemos, le asignamos un grado de ocurrencia en base a nuestra creencia en que el resultado sea uno u otro. En este caso, droga funciona o no funciona. ¿Ya? Medicamento funciona o no funciona. Entonces, desde ese segundo punto de vista, es imposible transmitir un valor, ¿ya? Porque en primer lugar no tengo evidencia para decir a ciencia cierta cuál es efectivamente la probabilidad. Y además la creencia de la enfermera puede ser muy distinta a la creencia del paciente o a la creencia de la hermana del paciente. Entonces cada uno le asignaría distintas probabilidades, y cuyo caso no tiene sentido en la interpretación de frecuencia límite, porque en la frecuencia límite el conjunto, perdón, el evento ocurre o no ocurre. Entonces, este concepto de frecuencia límite, además, la enfermera podría argumentar que es imposible aplicarlo en este caso, porque cada persona es única. La droga puede ser experimental, primera vez que se aplica, y las condiciones nunca van a ser las mismas. Entonces, el concepto de frecuencia límite no aplica porque uno nunca puede replicar el mismo experimento. Entonces, para eso igual uno puede asignar probabilidades, pero las probabilidades significan algo distinto. ¿Ya? Entonces, es interesante esta discusión, pero lo que les quiero transmitir en esta primera parte es que más allá de enfrascarnos en discusiones y elucubrar de cuál puede ser los fundamentos filosóficos de las percepciones de la probabilidad, simplemente vamos a enfocarnos en herramientas formales para la definición y el uso de las probabilidades en contextos aplicados, ¿no? Y de eso va a ser este curso. Primero les quiero recomendar algo de bibliografía antes de, o sea, ya que termine ese experimento, esa recreación. En la primera parte del curso, el libro que más vamos a usar es este. No sé si tiene mucho sentido que lo muestre así, pero es Probability and Random Processes, de Geoffrey Grimet y David Stirsaker. Lo voy a poner, por supuesto, en un curso. Y el otro es, que es un poco más light, se llama Introduction to Probability, y es de Bersecas y Ciclis. También lo voy a poner en un curso. Eso, por supuesto, para la primera parte del curso, que es de probabilidades. Para estadística ya les voy a dar la referencia porque no la tengo aquí. Entonces eso era la primera parte. Presentación, ok. ¿Qué más vimos? Vimos un ejemplo. No sé si ejemplo o experimento. ¿No? Y ahora voy a contarles un par de cosas. ¿Ven bien la slide o no? Está bien, ¿cierto? Con estos bordes no puedo sacar los bordes, en realidad. No puedo. Sí, profe, se ve bien. Ya. Bueno, entonces, ¿por qué estudiamos probabilidades? La aleatoriedad está en todas partes, ¿cierto? Desde el dado hasta el juego de azar, la predicción del clima, el precio de una acción. En nuestro día a día vemos aleatoriedad en todas partes. Pero el estudio matemático de las probabilidades es reciente. ¿Ya? El estudiar las probabilidades con una formalidad matemática no es algo que siempre ocurrió. Es algo que solamente se conoce después del
1600. ¿Ya? Entonces, como antes de eso, cuando uno hablaba de probabilidades, no era algo que uno no lo podría relacionar con las matemáticas. Y como podríamos intuir, el formalismo matemático de las probabilidades vino desde los juegos de azar. ¿Ya? Por ejemplo, cuál es la probabilidad que en un juego de ruleta o un juego de dados se obtenga tal resultado, porque tal resultado es favorable para el jugador. ¿Ya? Entonces, y desde el nacimiento de las probabilidades hubo, como les traté de ilustrar en el primer ejemplo, corrientes aleatóricas o epistemológicas, ¿ya? O sea, cuando uno asocia la probabilidad a algo aleatorio, es efectivamente que el proceso tiene un resultado incierto, pero no incierto, tiene un resultado aleatorio, ¿ya? Y epistemológica es simplemente que yo no conozco el resultado. Entonces son dos visiones de la probabilidad. Entonces, el enfoque que vamos a tomar en este curso, por supuesto, es un enfoque axiomático de la probabilidad, que es como cualquier otra rama de las matemáticas, vamos a partir definiendo un conjunto de axiomas sobre los cuales todo el tratamiento formal de la probabilidad va a seguir directamente, ¿ya? Igual que en otras disciplinas como álgebra, por ejemplo. Y esta axiomática de la probabilidad es reciente y podemos atribuirla, si queremos, a los trabajos de Kolmogorov en 1930. ¿Ya? Entonces, desde este punto de vista, la teoría de probabilidad deberíamos construirla desde axiomas y después todo lo que sigue y cualquier pregunta que uno quiera hacer con respecto a probabilidades va a seguir estos axiomas, independiente de que los términos que usemos coloquialmente puedan significar otras cosas y dependiendo del contexto pueda significar otras cosas. ¿Ya? Pero vamos a ser rigurosos en definir estos conceptos siguiendo de una forma axiomática. ¿Ya? Entonces, uno podría ahora preguntarse, bueno, ¿cómo se puede axiomatizar las probabilidades? ¿Cómo podemos hacer un tratamiento matemático de las probabilidades? Bueno, para formalizar este tratamiento matemático de las probabilidades, vamos a, bueno, no nosotros directamente, pero la forma de hacerlo es mediante una teoría que se llama teoría de la medida, ¿ya? Que es un curso que es un poco más avanzado que este. Pero vamos a tomar ciertas cosas para poder motivar la parte más fundamental del curso. Y esta teoría de la medida es básicamente un formalismo para caracterizar la noción de tamaño, ¿ya? Y generalizar el concepto, por ejemplo, de largo, área y volumen, ¿ya? Entonces, puede ser un poco sin sentido porque las probabilidades se analizan desde el punto de vista de la medida, ¿cierto? Pero aquí les voy a poner un ejemplo a ver si con eso puede ser un poco más intuitiva la explicación, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí para axiomatizar, para construir. Creo que está un poco cortado mi tablet. Voy a dar un segundo y me voy a conectar por USB. Estoy por Bluetooth y parece que no funciona muy bien. Esto mejor. Ya, entonces, para construir, si quieren los fundamentos de a ver, sigue lento, ¿no? No, está bien. Los fundamentos de la teoría de probabilidad. Usaremos medidas. ¿Ya? Entonces, consideremos lo siguiente.
Consideremos un juego un juego de dardos, ¿ya? ¿Ya? Juego de dardos y tenemos esto así. Y cada lugar donde cae nuestro dardo, ya, perdón. Ok. Entonces consideramos un juego de dardos. Y vamos a asumir que somos súper malos. Entonces, somos malos, pero no somos tan malos. O sea, siempre que tiramos un dardo, cae adentro del tablero. Pero siempre cae dentro del tablero. En primer lugar, nunca nuestro dardo cae fuera del tablero, ¿ya? Pero somos malos y no necesariamente le apuntamos al centro más que afuera, ¿ya? Entonces, cuando nuestro dardo viene así, no sé si puede ser algo así, el dardo, con una colita así. ¿Sí? Y cada vez que lanzamos el dardo puede caer ahí, ¿no? Aleatoriamente en cualquier parte y uniformemente. O sea, no hay una región donde aterrice el dardo con más probabilidad que otra. ¿Ya? Estoy usando conceptos que todavía no defino, ¿ya? Pero sabemos que estas palabras ya tienen de todas formas un sentido coloquial, ¿ya? Entonces, les pregunto lo siguiente. Si yo elijo esta región del tablero, ¿cuál es la probabilidad de que mi lanzamiento aterrice en esta región? Un cuarto. Ya, bien. Si Gustavo dice un cuarto. De igual forma, si yo considero esta región, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la probabilidad? Bueno, ya saben también que va a ser un medio. Un medio. ¿Ya? Y así, si voy ahora a esta región, ya sabemos también que va a ser un octavo y ya captaron la idea, ¿cierto? Un octavo. Y en general, cualquier región que yo denote así, la probabilidad de caer ahí va a ser el área total, perdón, el área de la región partido por el área total, ¿ya? Ojo que ni siquiera les dije de qué tamaño era el tablero, ¿ya? Porque lo único que importa es el área relativa, ¿ya? Pero uno puede decir que el tablero, si quieren hacer el ejemplo, tiene radio 1 partido por raíz de pi, para que el área sea 1 y al final efectivamente la probabilidad es el área, ni siquiera el área relativa de la región en la que estoy enfocado, ¿ya? Aquí viene otra pregunta. Para un punto cualquiera, ¿ya? Un punto que voy a anotar con blanco. Para ese punto que está ahí. Un punto, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que un dardo aterrice exactamente en ese punto? Estoy mirando el chat si alguien quiere responder por ahí. O si alguien quiere responder ahí, a vos también escucho. 0. Catanía dice 0. Axel dice 0. Ya. Bien. Es 0. Entonces, es igual la probabilidad de que el dardo caiga en un punto o cualquier otro es la misma, pero si yo fijo un punto en particular, la probabilidad de que caiga ahí es 0. ¿Eso hace sentido? ¿Alguien le hace sentido eso? Porque si no le hace sentido, está perfecto, porque no es algo intuitivo, ¿ya? Ojalá se convierta en algo intuitivo a través del curso o a través de las primeras clases, ¿ya? Pero básicamente eso ocurre porque ocupando este concepto que vimos acá, ¿cierto? De área relativa, cuando el área relativa
cuando el área relativa existe y es mayor que 0, entonces la probabilidad claramente es la probabilidad de que el dardo aterrice en esa región es, como lo decimos acá, ¿cierto? Un cuarto, un medio, un octavo, y esto A repartido por AT, ¿cierto? Pero si yo me concentro en un punto no tiene área. Entonces, como no tiene área, la probabilidad enunciada de esta forma de que un dardo aterrice en ese punto es 0. ¿Ya? Y otra forma de verlo es la siguiente. Esto que está acá tiene probabilidad un cuarto de recibir el dardo, porque esta región cabe 4 veces en el tablero. La región roja cabe 8 veces en el tablero. La región esta de colores cabe 2 veces en el tablero. La región blanca cabe AT partido por AR veces en el tablero. Pero ¿cuántas veces cabe un punto en el tablero? Es como decir, entre el 0 y el 1, ¿cuántos números hay? No cuántos intervalos, porque yo podría decir, entre el 0 y 1, ¿cuántas veces cabe el intervalo 0, 0, 1? Cabe 10 veces, ¿cierto? ¿O cuánto cabe el intervalo 0, 0,025? Cabe 40 veces. ¿Ya? Pero si yo les pregunto, en el intervalo 0, 1, ¿cuántas veces cabe un número? ¿Mm? Olvídense de que el dardo tiene cola, piensen que es la pura punta nomás. Es como un alfiler en realidad. Seguramente es más fácil entenderlo así. En vez del tablero, piensen en la línea. Yo tiro un dardo y puede caer entre el 0 y el 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que caiga en 0,75 o en 0,34 o en 0,68 o en pi cuarto o en raíz de 2 medio o en 0,0345678812? ¿No? Entonces, como hay infinitas posibilidades, ¿ya? De ese número, o sea, caben infinitos números en el 0 y 1, la probabilidad de cada uno es 0. ¿Ya? No puede ser distinto. Lo cual nos sugiere que un evento, y de nuevo estoy usando palabras que todavía no defino, pero tienen un significado coloquial, los eventos que tienen probabilidad 0 no necesariamente no ocurren. ¿Ya? Porque antes de que el dardo caiga en este punto, ese evento tiene probabilidad 0 de ocurrir. Sin embargo, ocurrió. ¿Ya? Porque el dado tiene que caer en alguna parte. Entonces, no sé si con esto como que les sugiere un poco que probabilidades es medir. En este caso, el cálculo de probabilidades que hicimos fue simplemente medir el área. ¿Ya? Y por eso es que este tratamiento no es solamente útil para casos simples como estos, sino en el caso general también por detrás lo que uno está haciendo es algo de este tipo, ¿ya? Que es medir áreas. Y por eso la teoría de probabilidad se sustenta en un formalismo de la teoría de cómo medir cosas, ¿ya? Entonces, para experimentos que son más complejos, el procedimiento va a ser muy similar a este ejemplo de juguete que hicimos acá, pero con una medida que es más sofisticada y no simplemente un área como acabamos de hacer en este caso. Entonces, por ejemplo, voy a poner, este era un jugador, jugador 1. Jugador 1, y aquí voy a poner un jugador 2. O una jugadora 2. ¿Ya? Que va a ser mejor. ¿Ya? Este era amateur. Y este es pro. ¿Ya? Entonces, la jugadora pro también tiene el tablero, ¿cierto? Pero los lugares donde aterriza el dardo ya no son uniformes.
ya no son uniformes en el tablero. Entonces no sé cómo dibujarlo, pero lo voy a dibujar de esta forma. A ver, ahí. Ahí. Entonces, a esto le voy a poner 50%, a esto le voy a poner 75%. Y a esto, por supuesto, 100%. ¿Ya? ¿Qué traté de dibujar acá? Estoy tratando de decir que si cae en esta, bueno, que caer en esta región, perdón, el 50% del tiempo, para la jugadora pro, los dardos caen en esta región un 50% del tiempo, en esta región un 75% del tiempo, y en todo el tablero, por supuesto, un 100%. Entonces, si yo los miro de lado, este tablero se ve como así, ¿cierto? Y si este lo miro de lado, este tablero se ve como así. ¿Se entiende o no? No, para el dibujo no soy muy bueno y menos con esto. Pero ¿alguien me confirma que se entiende el...? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, como esta es una jugadora más pro, la probabilidad de que el dardo aterrice en el centro es mucho más alta que un jugador amateur. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo hago las mismas preguntas que antes, por ejemplo, esto que está aquí, ¿cuál es la probabilidad que caiga aquí? Bueno, en este caso va a ser como lo mismo, ¿cierto? Porque el ejemplo no se preocupa del radio, realmente. O sea, perdón, del ángulo, ¿ya? Solamente del radio. ¿Ya? Va a ser un cuarto de esto, un cuarto de esto, un cuarto de esto, y igual finalmente es un cuarto. Pero si yo me fijo en regiones así, como la que me había fijado acá, ¿cierto? Esta región va a tener menos probabilidad que esta, que una igual acá, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo ocupar la medida del espacio? Porque aquí, como el proceso era uniforme, ¿cierto? O sea, el dardo cae en cualquier parte, el proceso es uniforme, yo simplemente tengo que medir el área, ¿ya? Pero aquí no depende solamente del área, como que en las áreas, en este ejemplo, en el ejemplo de la jugadora pro, tienen un peso, ¿ya? Caer en esta región tiene cierto peso, caer en esta región tiene más peso, y caer en esta otra región tiene más peso. Entonces, pensemos lo siguiente. Pensemos que estamos mirando desde arriba, ¿cierto? Estamos como con una cámara aérea, y lo que queremos medir no es el área mirada desde arriba, sino que es, por ejemplo, el área considerando la elevación, que es mayor, puede ser mayor, ¿cierto? Entonces, estamos usando una medida distinta, ¿ya? El espacio ya no lo estamos midiendo con la misma regla, lo estamos midiendo con una regla que tiene la graduación de centímetros, lo que sea, ¿cierto? Con con un orden, bueno, no orden, pero como con una velocidad distinta están los números, ¿ya? Ahora, por supuesto, tiene que ser medida también, y si tiene que tener las propiedades básicas de una medida. Por ejemplo, si yo tomo una región y después tomo una región más grande, entonces necesariamente, sea cual sea la medida, la región que incluya la primera tiene que ser más grande, no puede ser más chica, ¿cierto? Pero esas son propiedades bien intuitivas. Entonces, simplemente lo que quiero ilustrar acá es que si yo hago un cambio de medida, o sea, digo que estas regiones miden distinto, y empiezo a medir, por ejemplo, por el radio, y digo, bueno, al centro voy a medir más rápido. Entonces, en vez de decir 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, o metros, mejor, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, voy a decir 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, algo así, de ese tipo. Entonces, voy avanzando más rápido para poder compensar el hecho de que se me concentró esta medida. Voy a hacerlo desde el lado. Esta medida, ¿cierto? Que antes correspondía a una región determinada, que es esta que está aquí, se me concentró, y ahora quedó en una región mucho más pequeña, que esa que está ahí, ¿ya? Entonces, eso le da más importancia a algunos elementos del dominio que a otros, porque tienen más medida, ¿ya? Pesan más, ¿ya?
Entonces, si yo hago ese cambio de medida, podría hacer el ejemplo uniforme, y donde la distinta probabilidad la asigno a una distinta medida. ¿Ya? No es necesario entenderlo ahora, pero es simplemente la motivación de pasar de este caso que es uniforme, que era bien intuitivo, al caso no uniforme, estirando el tablero. Yo puedo estirar el tablero de forma no uniforme, por supuesto, ¿ya? Para que se vea uniforme y yo pueda hacer este mismo tratamiento en el caso no uniforme, ¿ya? Que es, por ejemplo, no sé si han visto esos mapas. Aquí un ejemplo que seguramente puede ayudar a interpretar. Si yo lanzo un dardo aquí a ver, quiero que sigan este ejemplo conmigo porque me vayan respondiendo. Si tengo, en vez del tablero, tengo un globo terráqueo y tiro un dardo al globo terráqueo, por supuesto el dardo va a caer en distintas regiones, en distintos países, proporcional al área que cada país tiene con respecto al área total del planeta, ¿cierto? Eso está claro. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tirar el dardo, pero que caiga en los países no proporcional a su área, sino proporcional a su población? ¿Cómo puedo hacerlo? Eso es un ejemplo de cambio de medida. No estoy midiendo los países por su área, sino lo estoy midiendo por su población. Entonces, si lanzo el dardo, ¿cómo lo puedo lanzar para que caiga de esa forma? Proporcional a donde hay más gente, no donde hay más tierra. ¿Mm? Dice, habría que agrandar los países según su población. Bien, buena idea. O sea, o sea, tendríamos algo así, ¿ya? Entonces, ¿hay algo que se vea como extremadamente raro? Bueno, Estados Unidos se ve mucho más chico que India, ¿ya? Lo cual en un mapa usual no es así, ¿ya? Chile se ve un poco más ancho que lo que normalmente se dibujaría. ¿Qué más es muy raro? Japón. Japón normalmente ni lo veríamos aquí al lado de China, pero aquí se ve. No me hago responsable por la veracidad de este gráfico, lo busqué en un segundo mientras me respondían. Así que, igual lo vamos a dejar aquí. Igual lo vamos a dejar aquí. Ya. Bien. ¿Con ese ejemplo se entendió un poco más el concepto? Claro, Rusia. Rusia ni, o sea, ni lo vi, Rusia, tienes razón. ¿Dónde está Rusia? ¿Ese verde que está arriba de China o no? No, ese es Mongolia. Ah, aquí está Rusia, aquí. Chuta, que va acá metido arriba. Ya. 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 Entonces uno podría decir que la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que, a ver, a ver, para seguir un poco con este ejemplo. Mira, uno podría decir, ¿cuál es la probabilidad que un meteorito caiga en el país X? Bueno, si uno sin mucha evidencia podría ciertamente decir que la probabilidad de que un meteorito caiga en un país determinado es el área de ese país dividida por el área total del planeta, ¿cierto? Incluido el agua, incluido el océano. Ahí tendría sentido, ¿cierto? Pero si uno pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el país X descubra,
no sé, la cura para el COVID, ¿cierto? La cura para el cáncer, si quieren. Bueno, eso no depende del área, eso depende de la cantidad de gente que tiene cada país, por supuesto dejando de lado que hay países más avanzados que otros, que hay países que invierten más en ciencia que otros, pero dejemos de lado por un segundo. Uno podría decir, bueno, es proporcional a la cantidad de gente, porque a mayor cantidad de gente, mayor cantidad de científicos, a mayor cantidad de científicos, mayor la probabilidad de que uno de ellos descubra la cura para lo que sea, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo similar al que traté de formular acá, pero parece que era mejor con los países. ¿Ya? Ya, para seguir, no sé si hay alguna pregunta, quedó claro, comentario. Si alguien me dice que entendió, avanzo. Súper, ya. Entonces, eso era la intro. ¿Cuánto tiempo nos queda? Parece que no mucho. 15 minutos, ya. Entonces, avancemos igual. Quiero ahora ir al tema, no sé, 1, si quieren, tema 1. Eventos y conjuntos. Eventos y conjuntos. Estamos acostumbrados a escuchar o decir frases como esta. La probabilidad de A es P. ¿Ya? Donde A puede ser mañana llueve, de hecho mañana creo que llueve para los que están en Santiago, mañana llueve. Puede ser el número de contagiados por COVID menor que 1000 en Chile. Puede ser, ¿qué más? Puede ser hoy no llueve, o sea, mañana no llueve. ¿Ya? Y P puede ser 0,70. Y P puede ser 0,75, puede ser 10%, puede ser alta. ¿Ya? Uno puede decir perfectamente, la probabilidad de que mañana llueva es alta, y alta es distinto para cada uno. ¿Ya? Entonces, en general, A, y aquí ya estamos comentando en tierra derecha para definición y eso en los últimos 10 minutos que quedan, en general, A es un resultado que depende de un experimento, ¿ya? Por ejemplo, súper buen ejemplo es el número de contagiados, ¿ya? Un experimento. Y ese experimento sigue de otras partes del experimento y anterior experimento, ¿cierto? Que terminan en este resultado. Por ejemplo, en el caso de los contagiados que vamos a escuchar hoy día al mediodía cuando era el reporte, depende de la política que ha adoptado el país, de cómo, de qué ha hecho la gente durante las últimas semanas, ¿cierto? Si ha usado su mascarilla, de cuántos vacunados, del rol que está tomando la variante Delta y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, hay muchos factores en torno, perdón, que precluden a que determinan el resultado finalmente de A, ¿cierto? Pero nosotros en general no podemos calcular la ocurrencia de A, ¿ya? O si no, no estaríamos enunciando esta frase en primer lugar. ¿Ya? Y A tampoco nos dice mucho del experimento, cómo fue. ¿Ya? O sea, cuando sepamos que son 1000, son, no sé, 950, pensemos que vamos a tener 950 contagiados. Ya, ok, sí, sabemos que seguramente vamos, este número va bajando, todo bien, pero tampoco sabemos mucho del experimento. ¿Ya? Y antes de conocer el resultado, tenemos un espacio muestral, que son los valores que puede tomar A. ¿Ya? Que de nuevo tampoco nos dice mucho sobre el experimento. ¿Ya? Entonces, pero con eso vamos a definir algo. Entonces, definición 1. Definición 1. En un experimento, el conjunto de todos los
posibles valores del resultado se llama espacio muestral. ¿Ya? Y se llama un espacio muestral, y lo denotamos. Omega. Ya, más adelante vamos a ver que los resultados de los experimentos que consideramos, sobre todo cuando los repetimos, son muestras de, bueno, perdón, el resultado va a generar una variable, que es la variable aleatoria, que la vamos a definir pronto, y esa variable aleatoria se recrea, ¿ya? O sea, el experimento uno lo puede repetir, y eso genera muestras, como, o copias de la variable aleatoria, y por eso se llama espacio muestral, pero vamos por orden, solamente quería motivar el uso de la palabra. Espacio muestral. Ya. So, damos un ejemplo. Es clásico de un curso de probabilidades hablar de la moneda, ¿cierto? So, tenemos lanzamiento de una moneda, y la moneda puede tener dos resultados, ¿cierto? Cara y sello. Entonces el espacio muestral simplemente va a ser cara, sello, ¿ya? Y aquí usé la notación de conjuntos, porque recuerden que vamos a ver medidas y vamos a medir conjuntos, entonces recordemos un poco cuál es la notación de conjunto y las distintas operaciones que podemos hacer, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, y esto no es una definición, pero es importante, podemos a ver, en este ejemplo, podemos considerar los siguientes eventos. ¿Ya? Y esto no lo presenté como una definición, pero veámoslo como una definición, ¿ya? La definición de evento. Me molesta esto un poco acá, un segundo. Ahí sí. Ya. Evento 1. O evento A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Evento es resultado escala. ¿Ya? Segundo evento es resultado escara o sello. Tercer evento puede ser resultado escara y sello, ¿ya? Al mismo tiempo. Y cuarto evento es resultado no escara. ¿Ya? Poco tiempo, así que no voy a dejar como el silencio para que me pregunten, voy a referirme al tiro a esto. Este ejemplo no es plausible, pero no quiere decir que yo no lo pueda enunciar como un evento. Lo que pasa es que ese evento, después falta un poquito para eso, pero va a tener probabilidad cero. ¿Ya? Lo que no quiere decir que me salga, que ese evento no pueda definirse. ¿Ya? Otro ejemplo. Ejemplo 2. Lanzamiento de moneda. Perdón, de dado. Lanzamiento de dado, y en ese caso, el espacio muestral, como podrán todos intuir, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uf, estoy escribiendo mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y en ese caso también puedo definir algunos eventos.
Ojo, es importante, les digo mientras escribo esto, que entiendan que estos eventos que yo estoy, estos eventos que estoy proponiendo acá, no son únicos, o sea, se me ocurren a mí y podrían ser otros, pero solamente los pongo a modo de ejemplo. Por ejemplo, el lanzamiento del dado, puedo estar interesado en el 1, ¿ya? Puedo estar interesado en que el número es par, puedo estar interesado en que el número es par y es menor que 3, menor o igual que 3. Puedo estar interesado en que el número no es par, ¿ya? Entonces, solamente quiero, y ojalá esto sea algo que quede como de la primera clase, es desacoplar los resultados de cada experimento, ¿ya? Que es el espacio muestral, ¿cierto? Que es todos los posibles resultados que me da el dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los posibles resultados que me da la moneda, cara y sello, todos los posibles resultados que me da la ruleta, ¿cierto? En un juego de azar, que son, está el doble 0, 0, 1, no sé hasta cuánto, parece que son 50. Si llueve o no llueve, ¿cierto? Todos esos valores que son parte del espacio muestral son una cosa. Y otra cosa son los eventos en los cuales yo puedo estar interesado. Los eventos perfectamente pueden ser, perdón, ya. Los eventos perfectamente pueden ser los mismos que los elementos del espacio muestral. Los eventos, aquí yo listé 4, pude haber listado 6, ¿cierto? Y podrían haber sido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en general, queremos separarlos porque muchas veces vamos a estar interesados en eventos que no necesariamente son elementos específicos del espacio muestral, ¿ya? Por ejemplo, si estamos tirando un dado y estamos jugando 2 personas, ¿cómo podemos ocupar el dado para hacer un sorteo al azar entre nosotros, entre 2 personas? Entonces, yo me asigno el 1, por ejemplo, a mi otro jugador le asigno el 2, y tiro el dado y sale un 3, no sé a quién le toca, ¿ya? Entonces, en ese caso podríamos construir el evento par-impar. Entonces, si sale un número par en el dado, entonces yo comienzo el juego, y si sale un número impar, mi compañero o mi compañera inicia el juego. ¿Ya? Es como convertir un dado en una moneda. ¿Ya? Ahora, un ejemplo más tangible no sé, pensemos que tenemos un motor, ¿ya? Y el motor sabemos que tiene un patrón de vibración, una temperatura, un montón de variables, y nosotros medimos la frecuencia de vibración, la temperatura del motor, la presión a la cual sale el gas del motor, no sé, un montón de cosas, ¿cierto? Pero nosotros estamos interesados en general en un experimento de ese tipo, cuál es la probabilidad de falla del motor, ¿ya? Entonces uno, con el experto, no sé, mecánico, puede construir cómo una falla se relaciona con la medición de esas variables, ¿ya? Y el evento es, ¿hay falla o no hay falla? Y uno tendrá que relacionar de alguna forma en la condición de falla con lo que miden los sensores, ¿ya? Entonces, por eso es importante desconectar los posibles valores que van a tomar las variables que voy a considerar, o el experimento que voy a realizar, como el dado, la moneda o el sensor que está en el motor, y cuáles son los eventos que me interesa asignar probabilidad. Entonces, veamos, y con esto cerramos en el minuto que queda, que cada uno de estos eventos, en ambos casos, en el caso de la moneda y en el caso del dado, cada uno de estos eventos puede ser formulado como una operación de conjunto, ¿ya? En primer lugar, antes de eso, veamos que cada evento es un subconjunto del espacio muestral, ¿ya? C es simplemente el singleton C. COS es simplemente el singleton C unión el singleton S. CIS es el singleton C intersectado con el singleton S. No C es el complemento de C. Eso para la moneda. Para el dado, 1
también, por supuesto, es el elemento 1. Par es los elementos 2, 4 y 6. Par y menor que 3 es 2, 4, 6, 2, 4, 6, inter 1, 2, 3. Y no es par, es simplemente 2, 4, 6, 6, complemento. ¿Ya? Entonces, para cerrar esta clase, simplemente cerrar con la idea de que tenemos experimentos, ya como el lanzamiento de una moneda, como el lanzamiento de un dado, como la medición de la cantidad de contagiados con COVID, como la operación del motor, ¿cierto? Y esos experimentos tienen un espacio muestral, que es todo lo que, todos los posibles valores de los resultados del experimento. Luego de eso, tenemos eventos, ¿ya? Que son condiciones que se derivan del resultado del experimento y pueden escribirse como subconjuntos del espacio muestral, ¿ya? Subconjuntos que pueden tener un conjunto, perdón, un elemento, ¿ya? Esto aquí voy a... vacío, ¿ya? Son, los eventos entonces son subconjuntos del espacio muestral, ¿ya? En este caso, también, aquí esto es igual a, esto es igual al 2, esto es igual al 1, 3, 5. ¿Ya? Y los eventos siempre van a ser subconjunto del espacio muestral. Entonces, igual que en el caso de los dardos y del mapa, si yo quiero ahora enfocarme en la probabilidad de este evento, por ejemplo, que el lanzamiento del dado tenga un número menor que 3, entonces lo que tengo que mirar es a este conjunto, ¿ya? Y ver este conjunto qué tamaño tiene relativo al conjunto total. Ahora, si el lanzamiento del dado es uniforme, va a ser simple, súper fácil, porque es la cantidad de elementos dividido de elementos favorables, de elementos relacionados al evento, versus todos los posibles elementos que pudieron haber sido el valor del resultado del experimento, ¿cierto? Ahora, cuando no es uniforme, cada uno de estos elementos va a tener un peso distinto, como en el caso del ejemplo de los países, ¿cierto? Pero de una forma u otra, todo lo que vamos a hacer es medir, ¿ya? Medir si este conjunto tiene más o menos elementos y si cada uno de esos elementos originalmente en el espacio muestral tenían más o menos peso, ¿ya? O más o menos tamaño. Entonces, el objetivo de esta clase fue motivar el uso de que, o sea, motivar el concepto de que las probabilidades son una medida y una medida particular, una medida de conjuntos, ¿ya? Y en general los conjuntos se miden por cuántos elementos tienen, ¿ya? Algunos elementos pueden pesar más que otros, pero se miden por cuántos elementos tienen. Ahora, esta introducción es bien intuitiva y está ilustrada con casos finitos. Nosotros en general nos vamos a enfocar en el caso infinito, donde estos no son conjuntos de 3, 4 o 10 números, sino son un continuo de números, por ejemplo, el intervalo 0, 1. Ahí el tratamiento es un poquitito más delicado, pero con esta intuición yo creo que fácilmente vamos a llegar a eso. Me faltó un poquito para terminar lo que tenía para hoy, pero no mucho, así que continuamos la próxima clase el viernes. Eso, preguntas o comentarios, ¿quedó claro, no? Sí, profe, quedó claro. Me quedó una duda con la bibliografía que usted había dado, que no alcancé a notar. Si la Sí, puede repetir. sí, es que es un poco difícil mostrarla por aquí, pero voy a poner un post en un curso con los libros de la parte de prueba y unos libros de la parte de estadística que van a ser 4 libros. Ah, ya. Gracias, profe. Y si les interesa, yo igual les voy diciendo cada clase de dónde la construyo, porque voy picando de algunos libros,
esta clase está full de un libro en particular, así que si quieren adelantarla para lo que viene la próxima clase, también les voy a ir poniendo clase a clase en el foro. Súper. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el viernes entonces. Gracias a todos y a todas por venir.